Vale. Muy buenas noches a todos. Es un placer estar en esta sesión del Colegio de Radiología, correspondiente al mes de marzo del 2022. Dentro de nuestro programa que tenemos, procederemos a la sesión del acta ordinaria del mes de febrero del 2022, donde tenemos la primera sesión mensual ordinaria del colegio del año 2022, el cual se llevó a cabo el día 18 de febrero del año del curso, a las 20:30 horas en el auditorio del Colegio de Oftalmólogos, ubicados en Avenida San Ignacio, 1437, Colonia San Manuel, donde se dio la bienvenida a cargo del doctor Oscar Palestina Carro, secretario de la mesa saliente. Se tomó como asunto principal la toma de posesión de la nueva mesa directiva del CRIEP para el bienio 2022-2023, donde se realizó el informe de actividades a cargo de la doctora Mónica María García Lima, presidente saliente del Colegio de Radiología. El informe económico a cargo del doctor Roque González Huerta como tesorero y actividades varias a cargo del doctor Oscar Palestina Carro como secretario. Posteriormente, en representación de la Federación Mexicana de Radiología e Imagen, se realizó la toma de posesión por parte del doctor Manuel Hernández Cruz, el cual nos proporcionó un mensaje a nombre de la Federación. Aunado a esto, ya con la toma de posesión, en su calidad ya de presidenta, la doctora Nidia Milagros Higuero Chávez dirigió unas palabras a la comunidad radiológica del Estado de Puebla. ¿Se aprueba el acta? Acta aprobada. Como segundo punto en nuestra sesión, tenemos a nuestro más nuevo miembro, el doctor Luis Ángel Amezcua Toledo. Él es médico radiólogo, ya plenamente federado y miembro del colegio, graduado en la Unidad Médica de Alta Especialidad, Centro Médico General de División Manuel Ávila Camacho, el IMSS, y con alta especialidad en oncología radiológica por el Instituto Nacional de Cancerología, con el tema Criterios RECIST 1.1. Les pido, por favor, tengamos toda la atención para esta gran ponencia. Doctor, el podio es todo suyo. Buenas noches. ¿Me escuchan? Bueno. Ok, buenas noches. Soy el doctor Amezcua Toledo Luis. Soy médico radiólogo. Antes que nada, pues agradecer a la mesa directiva del Colegio de Radiología e Imagen del Estado de Puebla por la invitación a participar el día de hoy con este tema que son los criterios RECIST 1.1. Ok, el objetivo de esta charla principalmente es dar a conocer y aprender a utilizar la versión RECIST 1.1, puesto que son los criterios que contamos en la actualidad para la respuesta a tratamiento en las enfermedades oncológicas. Ok, un poco de antecedentes e historia. Hay que recordar que las primeras pautas de respuesta a tratamiento fueron propuestas en el año de 1981 por la Organización Mundial de la Salud. Posterior, en el año 2000, el grupo RECIST, basándose en los criterios de la OMS, saca lo que es la versión RECIST 1.0 y con su última actualización de RECIST 1.1 en el año 2009, la cual se publicó en el Journal de Cáncer de Europa. Vamos a ver que esta revisión de 1.1 se basó con datos del grupo RECIST, en el cual se evaluaron aproximadamente 6.512 pacientes. De esos se utilizaron medidas de 18,000 lesiones fueron medidas y esto se basó en 16 ensayos clínicos. De estos 16, 7 fueron de cáncer de mama, 4 fueron de cáncer de pulmón, 2 de cáncer de colorecto, 2 de cáncer renal y 1 gastrointestinal.
Hay que recordar también que el grupo RECIS en los últimos años, en el 2016 y en el 2019, ha sacado actualizaciones y aclaraciones y también ha respondido ciertas preguntas y dudas que han ido surgiendo con el tiempo. Ok, entonces la Real Academia Española nos va a definir el término respuesta como un efecto que se pretende conseguir con una acción. En el ámbito de la oncología y la radiología, esta respuesta va a ser medir la respuesta de los tratamientos oncológicos con biomarcadores de imagen para poder así mantener un tratamiento o suspenderlo y poder evitar toxicidades al paciente y gastos innecesarios. Ok, de los antecedentes que les comenté, los criterios, principalmente los criterios de la OMS, los criterios de RECIS 1.1 y 1.0, existen múltiples diferencias importantes que se fueron modificando con el fin de hacer una respuesta y una valoración a los diferentes tipos de cáncer un poco más exacta. Por ejemplo, la definición de lesión diana, anteriormente los criterios de la OMS lo hacía tomando en cuenta las dos dimensiones del tumor y no nos pedía un diámetro estándar. En las siguientes revisiones de RECIS 1.1 y 1.0 se concretó que una lesión medible tiene que medir más de 10 milímetros. Anteriormente, los criterios de la OMS, la respuesta al tratamiento lo hacía por la suma del producto, de la multiplicación de las dimensiones máximas, y actualmente lo hacemos con el diámetro mayor. También RECIS 1.1 aclaró la cuestión de las dimensiones respecto a las adenopatías, eligiendo como lesiones diana aquellas adenopatías o ganglios que tengan un diámetro mayor de 15 milímetros. El número de lesiones también se aclaró en esta nueva revisión 1.1, que es el máximo de lesiones, son 5 lesiones diana y el máximo de lesiones por órgano van a ser 2. Y los métodos de evaluación en RECIS 1.1 van a ser principalmente la tomografía y la resonancia magnética. Ahora, de las diferentes directrices revisadas por el grupo RECIS, los principales cambios que se hicieron fue la reducción en el número de las lesiones a evaluar. Anteriormente, RECIS 0.0 evaluaba aproximadamente 10 lesiones y actualmente se están midiendo 5 lesiones en total y 2 máximo por órgano. También se aclaró la dimensión que les comenté de los ganglios linfáticos, que para hacer una lesión diana es mayor de 15 milímetros. También se aclararon, se aclaró lo de respuesta completa y respuesta parcial y, bueno, dio recomendaciones respecto a cuando existe progresión de la enfermedad. Entonces, uno de los métodos de evaluación también va a ser clínico. Eso, pues, normalmente no lo realizamos nosotros, pero el médico tratante, en su caso, el oncólogo, es quien puede realizar esta evaluación clínica y va a ser, pues, principalmente por lesiones superficiales, algún nódulo cutáneo y una característica que tienen que ser estas lesiones por clínica, tienen que medir más de 10 milímetros. Bueno, de los diferentes métodos de imagen que contamos para la evaluación de respuesta a tratamiento, principalmente las guías nos manejan la radiografía, la tomografía, que es el estudio el cual más se utiliza para estas respuestas a tratamiento, y la resonancia magnética. Entonces, por ejemplo, las guías RECIS nos hablan de uno de los métodos de evaluación que va a ser la radiografía, para que nosotros podamos definir una lesión diana o una lesión medible, más que nada, por radiografía, tiene que tener un diámetro máximo de 20 milímetros. Esta lesión
tiene que cumplir ciertas características, como por ejemplo que tenga bordes bien definidos y que esté rodeada de parénquima pulmonar sano, como es en este ejemplo donde vemos este nódulo a nivel del pulmón del lado izquierdo, el cual tiene bordes definidos y está rodeada, o el parénquima pulmonar adyacente es sano. Bueno, la radiografía, en este caso, es preferible realizar una tomografía de tórax, ya que tiene mayor sensibilidad, más que nada para la identificación de lesiones nuevas, de nueva aparición. El otro método diagnóstico va a ser la tomografía. Como ya sabemos, la tomografía es un método el cual tiene una muy alta reproductividad y se va a considerar la técnica de elección, y se sabe que es el método de imagen más extensamente empleado en lo que va a ser las respuestas a tratamiento. Hay ciertos parámetros importantes que hay que conocer para nosotros tener un estudio adecuado para una valoración de respuesta a tratamiento. Por ejemplo, nos especifican muy bien el grosor de corte. La tomografía actualmente pues son tomógrafos helicoidales, anteriormente eran tomógrafos convencionales, y actualmente con los tomógrafos helicoidales estamos obteniendo grosores de corte de 5 milímetros o menos. Entonces, cuando nosotros tenemos una tomografía de 5 milímetros o menos, para decir que una lesión es medible, tiene que medir 10 milímetros. Pero ¿qué pasa con tomografías que tienen un grosor de corte mayor a 5 milímetros? Entonces, para que una lesión sea medible, necesitamos que tener el doble del grosor del corte. Por ejemplo, si la tomografía se adquirió a 7 milímetros, tendríamos que tener una lesión para que sea medible de 14 milímetros, que sería el doble del grosor de corte. Y con esto estaríamos evitando lo que es el artefacto por volumen parcial. Ok, el otro método de estudio, el otro método de imagen va a ser la resonancia magnética. Como ya sabemos, pues la resonancia magnética nos va a aportar un excelente contraste en la imagen, también ya que tiene una gran resolución tanto espacial y temporal. Su controversia es que es poco disponible, y las guías de RECIS no especifican los parámetros y las secuencias de pulso en la cual se deban de valorar las respuestas a tratamiento. Lo que sí se sabe es que se debe de hacer la comparación para dar la respuesta en una adquisición en el mismo plano y en la misma secuencia. Ok, entonces ya entrando a lo que van a ser estas definiciones que no hay que confundir, vamos a empezar a hablar de las lesiones medibles. Entonces, para los criterios RECIS 1.1, las lesiones medibles van a ser aquellas que sean tumores sólidos, que midan más de 10 milímetros, también evaluados principalmente por tomografía o por resonancia magnética. Como ya les comenté, para que una lesión sea medible por radiografía, tiene que medir más de 20 milímetros. Los ganglios linfáticos, para que sea una lesión medible, tienen que medir más de 15 milímetros en su eje corto. Ahorita vamos a hablar un poco más de los ganglios. Y también van a ser lesiones líticas que tengan componente de partes blandas, ¿sale? Las lesiones quísticas también que cumplan con criterios descritos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos estas imágenes de tomografía en ventana de partes blandas y esta en ventana de pulmón, en cortes axiales, donde podemos observar a nivel del segmento 6 del hígado esta lesión nodular hipoecoica heterogénea, a nivel del parénquima pulmonar, este otro nódulo a nivel del segmento lingular superior, y esta lesión nodular a nivel del borde medial del vaso. Estas lesiones todas medían arriba de 10 milímetros, por lo que se consideran lesiones medibles. Ahora, ¿cuáles van a ser las lesiones no medibles?
Las lesiones no medibles van a ser lesiones sólidas o tumores sólidos, los cuales midan menos de 10 milímetros. Los ganglios linfáticos que midan menos de 15 milímetros en su eje corto. También lesiones medibles, no medibles, van a ser las carcinomatosis, que pueden ser meningias, linfangíticas o peritoneales, dependiendo el tipo de tumor primario y el tipo de metástasis que presenten. También la enfermedad inflamatoria de la mama es una lesión no medible. Todos los líquidos van a ser también lesiones no medibles. Por ejemplo, si el paciente tiene ascitis, derrame pleural o pericárdico, todos los líquidos no se pueden medir. Las lesiones blásticas también van a ser lesiones no medibles. Y pues todas las áreas o partes del cuerpo que tengan como tal un tratamiento previo, principalmente en el ámbito de la oncología, que hayan presentado tratamiento con radiación o algún tratamiento de tipo locorregional. Ok, acá tenemos unos ejemplos de lesiones no medibles. Son igual ejemplos de imágenes de tomografía en cortes axiales, donde podemos observar en esta imagen con una ventana de parénquima pulmonar, pues múltiples lesiones nodulares bilaterales con una distribución difusa, las cuales miden menos de 10 milímetros, por eso son lesiones no medibles. En este otro ejemplo vemos la glándula hepática hacia el domo hepático, múltiples nódulos hipodensos menores de 10 milímetros, por lo que son lesiones no medibles. Y vemos en estas otras imágenes, este paciente presentaba derrame pleural bilateral, así como derrame pericárdico. Y en este ejemplo observamos carcinomatosis, acá se ve estreación de la grasa peritoneal, líquido de ascitis. Entonces esas son lesiones no medibles. Ok, ahora que ya entendimos o vimos cuáles son las lesiones que se pueden medir y no medir, vamos a entrar en la categoría de lesiones diana. Las lesiones diana pues van a ser principalmente lesiones medibles. En esta nueva revisión 1.1 ya está bien estandarizado cuántas lesiones vamos a medir máximo por órgano, que van a ser 2 lesiones máximo por órgano. En total, de todo el cuerpo que vayamos a evaluar, vamos a evaluar 5 lesiones en total. Y de las lesiones diana, pues vamos a sumar los diámetros máximos y con esto vamos a sacar una sumatoria total que se va a comparar en un estudio basal con uno comparativo. Ahora, las lesiones diana no deben de ser lesiones representativas. Por ejemplo, si tenemos una glándula hepática con múltiples metástasis y tenemos algunas lesiones que sean de bordes mal definidos o que tiendan a confluir, vamos a evitarlas, vamos a buscar una lesión que esté bien definida, que con el tratamiento no vaya a coalescer, más que nada para que sea reproducible en estudios posteriores. También nos mencionan que lesiones dianas no pueden ser lesiones que estén localizadas en órganos móviles, por ejemplo, en el tracto gastrointestinal, por ejemplo, colon, intestino, que pueden variar respecto a la movilización y también a estas asas. No siempre todas las lesiones de mayor tamaño van a ser lesiones diana. Por ejemplo, si tenemos una lesión de gran tamaño, que sus bordes no son definidos, no por eso va a ser una lesión diana. Tendríamos que buscar una que cumpla los criterios de una lesión diana y que sea reproducible. Ahora, hay algo importante respecto al punto de los ganglios linfáticos. Bueno, los ganglios linfáticos, como ya hemos hablado, para que sean medibles, tienen que medir más de 15 milímetros en su eje corto. ¿Qué pasa con ganglios que midan de 10 a 14 milímetros? Van a ser ganglios no medibles para criterios RECIS, y si miden menos de 10 milímetros, pues no es una garantía, pero pueden ser ganglios que no sean patológicos.
Ahora, algo importante que hay que conocer de los ganglios linfáticos, esta es una ilustración en el cual vemos ganglios linfáticos con diferente morfología. Acá vemos uno ovalado, acá vemos uno como discoide. Algo importante es que el indicador de afectación metastásica de un ganglio linfático va a ser utilizar lo que va a ser el eje corto y es el mejor predictor de la presencia de metástasis en un ganglio linfático. Entonces es importante saber cómo vamos a medir un ganglio, una adenopatía, un ganglio linfático. Por ejemplo, lo primero que hay que hacer es identificar el eje mayor del ganglio. Por ejemplo, este es el eje mayor, este es el eje mayor, este es el eje mayor y este sería el otro eje mayor. De ahí vamos a cruzar una línea perpendicular en el eje mayor y este va a ser nuestro eje corto del ganglio y que es el adecuado para nosotros caracterizar un ganglio para hacer una lesión diana. Entonces acá tenemos un ejemplo, esta adenopatía paraórtica de morfología ovalada, que se identifica su eje mayor y el eje corto, que es perpendicular al mayor, con una dimensión de 20.8 milímetros, que cumple los criterios para hacer una lesión diana. Ahora, hay otro punto importante, cuando estos ganglios linfáticos se juntan o se conglomeran, y hablar de conglomerados ganglionares, pues van a ser ganglios linfáticos que sean más de 3 ganglios linfáticos. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, esta es una imagen basal, en el cual podemos observar estos ganglios paraórticos y este preaórtico? Se puede identificar que hay una pequeña interfaz entre ellos. En el estudio basal se midieron por separado, pero vemos que en la respuesta, en una de los estudios de control, en el ciclo 6, estos ganglios se conglomeraron, se perdió la interfaz entre ellos. Entonces, ¿qué dice el grupo RECIST 1.1 respecto a los conglomerados ganglionares? Es lo mismo, hay que evaluar el eje corto de los conglomerados ganglionares también. Otro punto importante para tener en cuenta van a ser las metástasis óseas. Por ejemplo, el grupo RECIST nos es muy claro a la hora de cuándo vamos a dejar nosotros una metástasis como una lesión que pueda ser diana. Entonces, principalmente, como ya sabemos, tenemos lesiones metastásicas óseas que pueden ser de tipo líticas, que pueden ser blásticas o que pueden ser mixtas. Para que sea una lesión diana, tenemos que tener una lesión que tenga un componente de partes blandas, el cual mida mayor de 10 milímetros en su eje largo. Por ejemplo, vemos esta imagen en el cual vemos esta lesión en la ventana de partes blandas, la cual es de tipo lítica, que nos condiciona erosión de la cortical, y vemos que tras la administración del medio de contraste, pues tiene una importante componente de partes blandas, el cual presenta un realce de tipo heterogéneo y mide más de 10 milímetros, ¿vale? Ok, otro punto importante a tener en cuenta van a ser las lesiones que son quísticas o necróticas. Todas las lesiones quísticas que encontremos, esas, como ya sabemos, son lesiones benignas, no se consideran malignas, entonces, por lo tanto, nunca van a ser lesiones medibles. ¿Qué pasa cuando tenemos lesiones metastásicas y que predomina su componente necrótico, que puede ser frecuente dependiendo algunos tipos de tumor? Entonces, cuando nosotros tenemos lesiones necróticas, se van a considerar medibles siempre y cuando cumplan la definición de una lesión medible, en este caso que midan más de 15 milímetros. Pero si tenemos más lesiones y las cuales sean de tipo sólida, siempre se van a preferir lesiones de tipo sólida a lesiones de tipo necróticas. Entonces, en este ejemplo, pues podemos observar múltiples lesiones quísticas, pues a nivel de ambos riñones, quistes corticales y quistes hepáticos. Esos son lesiones benignas, son lesiones que no se miden.
Ahora, hay que entender también esta otra categoría que van a ser las lesiones no diana. Las lesiones no diana pues van a ser el resto de lesiones medibles y no medibles. Las lesiones no diana no se van a medir, pero sí se tienen que describir en el estudio basal. ¿Por qué? Porque en un control, si tenemos un incremento de los tamaños o de las lesiones no diana, estaríamos ante un criterio de progresión de la enfermedad. Ahora, por ejemplo, de lo que ya habíamos hablado de lesiones no medibles, tenemos este ejemplo de una tomografía en ventana pulmonar, donde podemos encontrar este engrosamiento reticular en relación a una carcinomatosis linfangítica de un carcinoma de mama. También podemos ver estas lesiones que son de tipo líticas a nivel del cuerpo del esternón y a nivel del cuerpo vertebral. Como ya sabemos, las lesiones líticas van a ser lesiones no medibles. Y este otro ejemplo a nivel del hueso ilíaco del lado derecho, con un componente de partes blandas, el cual medía menos de 10 milímetros, por lo tanto no puede ser una lesión diana. Y bueno, también recordar los líquidos no son lesiones ni medibles ni pueden ser lesiones diana. Ok, entonces ya definiendo cuáles van a ser nuestras lesiones medibles y cuáles van a ser nuestras lesiones diana, vamos a entrar a lo que es el estudio basal. Respecto al estudio basal, pues va a ser el estudio el cual va a representar la mayor carga tumoral global de la enfermedad. Este estudio se va a realizar previo al tratamiento que vaya a recibir y como ya sabemos, pues los criterios RECIST va a ser una respuesta de tratamiento para tumores de tipo sólido y tratamientos que no son quirúrgicos. Esto está aplicado para tratamientos principalmente quimioterapia o radioterapia, ¿sale? Entonces, el estudio basal no debe de medir, no debe en tiempo, no debe de ser máximo a 4 semanas previo a lo que sería la quimioterapia y lógico que no haya recibido algún otro tipo de tratamiento locorregional. Ahora, es importante también cuando se vaya a realizar un estudio basal que se defina muy bien. Esto pues al ser oncológico siempre se va a evaluar con un grupo multidisciplinario en el cual pues hay oncólogos médicos, hay médicos de radioterapia, radiólogos y cirujanos. Entonces hay que definir muy bien el protocolo que se va a utilizar para el estudio basal. Por ejemplo, normalmente, pues ya como ya sabemos, cuando se hace un protocolo para un paciente oncológico, un estudio basal, pues es una tomografía que va desde cuello, tórax, abdomen y pelvis. Pero, por ejemplo, hay lugares, hay centros, o si no está bien protocolizado, pues pueden adquirir a lo mejor nada más abdomen y pelvis y dejar el tórax sin explorar. Ahí es importante eso, el protocolo que se vaya a efectuar en ese paciente. También hay que individualizar mucho el tipo de cáncer que tenga el paciente. Por ejemplo, si sabemos que es un cáncer que tiene cierta afinidad por dar metástasis a nivel del sistema nervioso central y nosotros no le pedimos una tomografía de cráneo por obviarlo o porque no presenta algún tipo de sintomatología clínica, y no hacemos el rastreo a nivel de cráneo y si presenta algún tipo de metástasis, pues estaríamos haciendo un mal protocolo. Entonces hay que personalizar cada tipo de cáncer y hay que pensar en los principales sitios metastásicos que pueda dar para hacer el abordaje completo. Ok, otro punto importante pues va a ser el método de imagen a evaluar. Normalmente, como ya les comenté, se debe realizar por tomografía, pero también puede hacerse por resonancia magnética, que como ya sabemos es un poco más difícil, ya que no podemos adquirir a veces secuencias de todo el cuerpo, ¿no? Siempre el estudio basal tiene que cumplir ciertas características.
a comparar con el estudio de control. Por ejemplo, lo ideal es que se realice con el mismo equipo, con el mismo medio de contraste y que lo interprete la misma persona, el mismo médico que lo vaya a interpretar. ¿Por qué? Porque pueden ver ciertas variaciones en todos estos puntos y pues son puntos importantes para poder dar una adecuada respuesta al tratamiento. Entonces, en el estudio basal, lo que nosotros vamos a identificar, como ya les comenté anteriormente, van a ser las lesiones no medibles, las lesiones medibles y de estas, cuáles van a ser diana y cuáles no son diana. Entonces, de las lesiones diana, como ya les comenté, hay que sumar los ejes mayores y con esto vamos a tener una suma de diámetros mayores y las lesiones no diana no se miden, pero se reportan o se describen. Ok, acá hay un ejemplo. Bueno, este es un estudio, este es un protocolo de un estudio basal de una paciente con cáncer de mama, en el cual presentaba metástasis a nivel de lo que era parénquima pulmonar, ganglios linfáticos de mediastino, glándula hepática y una lesión de tipo blástica en un cuerpo vertebral. Entonces, lo que hay que realizar o lo que se hace es identificar cuáles van a ser nuestras lesiones diana, las que cumplan los criterios y tengan adecuada reproductividad. Entonces, acá se tomaron dos lesiones a nivel del parénquima pulmonar, una medía 17 milímetros, una localizada en el segmento basal posterior derecho que medía 26 milímetros, un ganglio linfático, una adenopatía que estaba localizada a nivel iliar del lado derecho, que medía 19 milímetros, y dos lesiones nodulares a nivel de la glándula hepática, una medía 30 milímetros y la otra 34 milímetros. Esta lesión de tipo blástica, como les mencioné, esas no son lesiones medibles ni son lesiones diana. Entonces, en la suma de todas estas dimensiones, obtuvimos un diámetro, una sumatoria de los ejes mayores de 120 milímetros, que esto es la sumatoria de un estudio basal y que es el que se va a comparar con un estudio de control, y con eso, obteniendo los porcentajes, podríamos decir qué tipo de respuesta a tratamiento va a tener este paciente. Entonces, las respuestas a tratamiento normalmente se deben de realizar, el grupo RECIS lo dice, que debe de hacerse dentro de las 6 a 8 semanas. Esto puede variar. Por ejemplo, la mayoría de los tratamientos oncológicos, dependiendo del tratamiento que reciba y del tipo de cáncer, duran aproximadamente 3 semanas el tratamiento. Entonces, en esas 3 semanas se dice que acabó un ciclo. Esta respuesta a tratamiento debe hacerse a cada ciclo que culmine la paciente. Entonces, por ejemplo, nuestro estudio basal, aquí, por ejemplo, se acabó el primer ciclo, estaríamos tomando nuestro primer control. Posterior termina el segundo ciclo y dependiendo de los criterios de respuesta, estaríamos tomando nuestro segundo control. Entonces, los criterios de respuesta van a ser la respuesta completa, respuesta parcial, progresión de la enfermedad y la enfermedad estable. Ahorita vamos a ver cuáles son las características de cada uno. Entonces, hablando de estos criterios de respuesta, hay que entender como respuesta completa cuando existe una desaparición de todas las lesiones diana, ¿sale? O cuando los ganglios linfáticos, si fueron diana, disminuyan de tamaño y midan menos de 10 milímetros. Por ejemplo, tenemos este ejemplo de una adenopatía paraórtica, la cual medía más de 15 milímetros en el estudio basal, y vemos que en el estudio de control esta adenopatía disminuyó su tamaño, mide menos de 10 milímetros, de hecho solo si lo midiéramos estrictamente mediría unos 3 milímetros aproximadamente. Eso está en relación a criterios de respuesta completa.
La respuesta parcial, que es otro de los criterios de respuesta, va a ser un decremento o una disminución de al menos un 30% de la suma del diámetro máximo de todas las lesiones diana. Y esto, pues lógico, es en comparación con el estudio basal. Entonces, acá tenemos otro ejemplo, un conglomerado ganglionar, el cual medía 38 milímetros en el estudio basal y en el estudio de control mide actualmente 23 milímetros. Entonces, disminuyó aproximadamente menos del 30%, por lo que se considera una respuesta de tipo parcial. Ok, el otro criterio de respuesta va a ser la progresión de la enfermedad. Entonces, para definir progresión de la enfermedad, tiene que haber un aumento de aproximadamente más del 20% de la suma de los diámetros de las lesiones diana en comparación con un estudio basal para decir que tiene una progresión de la enfermedad. Otro punto importante que se aclaró en la actualización 1.1 es que una lesión de nueva aparición, cualquier lesión de nueva aparición es progresión de la enfermedad. Y es importante también, nos menciona la comparación con estudio basal o con el estudio NADIR, y el estudio NADIR en oncología o en radiología va a ser el estudio en el cual la paciente presentó la menor carga tumoral, o sea, donde tuvo menor suma de diámetros en las lesiones diana. Y en este ejemplo vemos este nódulo pulmonar, el cual aumentó más del 20% en su control, por lo que se dejó como una progresión de la enfermedad. Ok, el último criterio va a ser la enfermedad estable. Entonces, la enfermedad estable se va a definir como un estado en el cual no va a existir progresión de la enfermedad, o sea, no va a tener un aumento mayor del 20%, ni tampoco va a presentar una respuesta que no disminuya un 30%. Entonces, acá tenemos un ejemplo, es un conglomerado ganglionar a nivel del hueco supraclavicular del lado derecho. La lesión basal medía 43 milímetros y en el estudio de control mide aproximadamente 38 milímetros. Entonces, se dejó como una enfermedad de tipo estable. Ahora, las lesiones no diana, que ya habíamos aclarado cuáles pasan a ser lesiones no diana, estas, como les comenté, no se miden, pero sí se describen. Acá tenemos el caso de una progresión inequívoca. Por ejemplo, tenemos en este estudio basal estos ganglios a nivel inguinal del lado izquierdo, que en el estudio de control vemos cómo aumentan de tamaño. Son múltiples, miden más de 15 milímetros, y este otro ejemplo en el cual las lesiones, estas lesiones no diana a nivel de la glándula hepática, las cuales eran múltiples y difusas, en el estudio de control aumentan sus dimensiones. Entonces, las lesiones no diana también, cuando aumentan sus dimensiones, pasan a ser una progresión de la enfermedad. Ahora, bueno, esta es una tabla nada más para recordar los tipos de respuesta al tratamiento y la definición de los criterios de RECIST. Respuesta completa, como ya vimos, desaparición de todas las lesiones. La respuesta parcial, que disminuyan en un 30%, la progresión, que aumenten en un 20% o que sea una lesión de nueva aparición. Y a las lesiones no diana también le podemos definir la respuesta completa cuando desaparezcan las no diana, o se aumentan de tamaño, pues es una progresión de la enfermedad. Entonces, existen múltiples aplicaciones. Por ejemplo, esta es una, si gustan buscarla, es una app, ahí aparece en Play Store o la pueden descargar. En estas aplicaciones, pues ya son calculadoras en el cual nosotros podemos ir poniendo las lesiones diana, poner sus diámetros basales, el comparativo, y automáticamente nos sacan, por ejemplo acá, nos dicen que este estudio aumentó un 25%, y bueno, el criterio de respuesta pues sería una progresión a la enfermedad.
Ok, han existido múltiples preguntas que ya el grupo RECIS han contestado en sus actualizaciones del 2016 y 2019, que son principalmente estas. ¿Qué sucede cuando hay una lesión de nueva aparición? Entonces, una lesión de nueva aparición, como ya lo hemos platicado ahorita, va a ser una progresión de la enfermedad, ¿sale? Una lesión de nueva aparición en donde aparezca, siempre va a ser una progresión de la enfermedad. Eso significa que hay que dejar muy bien en claro esa pauta a la hora de concluir el diagnóstico. Por ejemplo, decir, se deja como criterios de progresión de la enfermedad por una lesión de nueva aparición. Eso le sirve al oncólogo porque significa que tiene que hacer un cambio de línea de tratamiento. Ese tratamiento lo tiene que suspender porque no le va a servir, entonces hay que hacer un cambio de línea respecto a eso. Esa es la utilidad. ¿Qué pasa cuando una lesión, bueno, lesiones que reaparecen? Por ejemplo, tenemos esta imagen, un nódulo a nivel del segmento basal posterior del pulmón del lado izquierdo, en el cual en el estudio basal era una lesión diana. En uno de los controles vemos que la lesión desaparece, nada más queda una banda ahí densa, que puede ser fibrosis, en donde estuvo el nódulo. Si nosotros en este control le damos como una respuesta completa y en el segundo control se vuelve a observar el nódulo, lógico de menor tamaño, eso significa que es una progresión de la enfermedad. Si tenemos el antecedente de una respuesta completa y reaparece una lesión, es una progresión de la enfermedad. Ok, otra pregunta también importante es, ¿qué pasa con las lesiones que presentan cambios de tipo blásticos cuando son metástasis óseas? Entonces, normalmente, dependiendo los diferentes tipos de cánceres que hay, pues algunos nos dan lesiones de tipo blásticas, como por ejemplo próstata, o algunos tienden más a hacer lesiones de tipo líticas, como por ejemplo riñón o pulmón. Entonces, cuando el oncólogo le da tratamiento a este tipo de cáncer, las lesiones de tipo lítica también van a tener un cambio y van a presentar esclerosis y por lo tanto se van a ver ahora de tipo blásticas. Esto no significa que la lesión esté progresando o en este caso, lo que significa es que nada más son cambios esperados por la quimioterapia y nada más deben de describirse. Ok, otra de las preguntas importantes es cuando las lesiones se dividen o confluyen. Vamos a empezar con este ejemplo. ¿Qué pasa cuando una lesión, por ejemplo, si esta es una lesión es un tumor sólido en un estudio basal, le dan tratamiento, le dan algún tipo de tratamiento y en el control vemos que la lesión se dividió, se escindió? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a medir los diámetros mayores de ambas y los vamos a sumar al total de las lesiones diana. Esto, lógico, si fue una lesión diana. Ahora, ¿qué pasa si teníamos dos lesiones diana, por ejemplo, a nivel del hígado, que estaban cercas, pero se encontraba alguna interfaz entre ellas, les dan tratamiento y ahora coalescen, o sea, se juntan? ¿Qué va a pasar con esa lesión? Ahora, esa lesión va a seguir siendo diana, pero vamos a medir el diámetro mayor de esta y ese va a ser el que se va a sumar a los diámetros mayores. Ok, otra pregunta importante es, ¿qué va a pasar con las lesiones que se vuelven demasiado pequeñas para ser medidas? Entonces tenemos este ejemplo, este nódulo, el cual en el estudio basal medía más de 15 milímetros y en uno de los controles vemos que el nódulo ya no es bien definido, los bordes no se definen muy bien. ¿Qué pasa en este escenario? Si nosotros podemos definir este nódulo
y podemos dar una dimensión exacta, lo hacemos. Por ejemplo, si actualmente midiera 8 milímetros, decimos que mide 8 milímetros, pero si por alguna cuestión no se puede definir bien la lesión, lo que hay que hacer, y nos lo menciona muy bien el grupo RECIS, es que tenemos que asignar un valor a esta lesión nodular para poder tener esa sumatoria, y el número que hay que hacer es darle el valor del número del corte, y como estamos con tomografías helicoidales, entonces estas lesiones quedarían con un valor de 5 milímetros aproximadamente. Si se puede definir la dimensión, lo definimos, no hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en un estudio basal, por ejemplo, en algún tipo de cáncer que tenga cierta afinidad por dar metástasis a nivel del sistema nervioso central, y nosotros nos quedamos en un estudio basal de cuello hasta la pelvis, y llega el paciente con alguna sintomatología neurológica y le hacemos una tomografía de cráneo y encontramos estas lesiones nodulares metastásicas? ¿Qué pasaría? Entonces, en ese escenario, estamos obligados a progresar la enfermedad, ¿sale? Aunque no se haya documentado en un estudio previo, es progresión de la enfermedad, y eso significa que hay que cambiar la línea de tratamiento. Ok, esto nada más es respecto a los criterios RECIS, lo que hablamos hace un momento. Actualmente, con los múltiples avances que hay respecto a los tratamientos oncológicos, el grupo RECIS o los criterios RECIS se han quedado algo corto, dependiendo algunos tratamientos que son más específicos o algunos tipos de cánceres. Entonces se han modificado o se han hecho modificaciones o RECIS modificados para otros tipos de cánceres. Por ejemplo, están los criterios también, todos estos otros criterios tienen o se basan o se apoyaron en los criterios RECIS. Por ejemplo, los criterios CHOI, que principalmente pues van a ser para agentes biológicos específicos como el imatinib, y se utiliza principalmente en lo que va a ser tumores del estroma gastrointestinal, los tumores tipo GIS. También están los criterios RANO, que va a ser principalmente para dar respuesta a tumores del sistema nervioso central, principalmente glioblastomas. También ya existe los criterios RECIL, que son principalmente para tumores hepáticos, hepatocarcinoma, y existen otros modificados o otras variantes de RECIS que van a ser enfocados a evaluar tumores como mesotelioma, o criterios para PET-CT, que son los criterios PERCIS, o cuando utilizamos algún tipo de inmunoterapia específica para algún tipo de cáncer, pues van a ser IRECIS, ¿sale? Entonces, lo que hablamos es nada más enfocado a RECIS y tumores de tipo sólido. ¿Por qué? Este es un ejemplo, es un artículo que se publicó en el cual era identificar la correlación que hay en respuesta a tratamiento por criterios RECIS y por criterios de tipo CHOI. Entonces tenemos este ejemplo. Esta paciente es un paciente masculino, el cual tenía aproximadamente 51 años de edad, tenía antecedente de un tumor de tipo GIS, el cual ya había sido resecado, y actualmente presentaba esta lesión, que sería una lesión, un nódulo peritoneal. Vemos que en el estudio basal sería esta línea de acá arriba, y en uno de los estudios controles sería esta línea de abajo. Vemos que en el estudio basal, pues vemos esta lesión nodular, la cual está bien definida. En ese estudio basal, la densidad de esta lesión era aproximadamente de 56 unidades Hounsfield. En este estudio de control, ¿qué sucede? Vemos que la lesión aumenta sus dimensiones,
pero disminuye su densidad interna. Actualmente tenía una densidad de 40 unidades Hounsfield. Entonces, si nosotros a esta lesión le aplicamos criterios RECIST, estaríamos haciendo una mala evaluación. ¿Por qué? Porque vemos que en el control aumenta su tamaño y eso para RECIST es progresión, pero estamos viendo que la densidad está disminuyendo en el control. Entonces, las porciones sólidas están disminuyendo y eso significa que está teniendo una respuesta al tratamiento. Entonces, uno de los cánceres que no se evalúan por RECIST van a ser los tumores de tipo GIST. Y acá está el ejemplo. Este va a ser una imagen basal, son imágenes de PET-CT con 18 FDG. Vemos que en el estudio basal cómo tiene un hipermetabolismo este nódulo peritoneal y vemos que en el control presenta ausencia del metabolismo. Entonces, está teniendo una adecuada respuesta al tratamiento, pero ahí es donde entran ahora los criterios Choi para evaluar lo que es los tumores de tipo GIST. Y ya Choi lo que hace es evaluar, por ejemplo, las dimensiones y la densidad. Entonces, por ejemplo, para una respuesta parcial por Choi, tiene que tener una disminución mayor del 10% de sus dimensiones o una disminución de mayor del 15% de las unidades Hounsfield. Entonces, no hay que personalizar cada tipo de cáncer. Hay muchos criterios que están actualmente utilizándose dependiendo del tipo y el tipo de tratamiento farmacológico que reciba. Y bueno, ya de las conclusiones, pues principalmente van a ser que la vigilancia de respuesta al tratamiento es una función integral que se hace con un grupo multidisciplinario que lo que condiciona es incrementar la importancia del radiólogo que se dedica a evaluar los pacientes oncológicos. También los métodos de imagen tienen una importancia esencial para cuantificar la respuesta tumoral a una gran variedad de tratamientos farmacológicos o combinados, tratamientos tanto con quimioterapia como radioterapia. Y bueno, los criterios RECIST permiten evaluar a los pacientes con tumores desde su diagnóstico, cómo van evolucionando y bueno, la estadificación y así poder también darle un tipo de respuesta. Y pues son criterios que ya tienen parámetros establecidos y que están aceptados internacionalmente. Y bueno, esta es la bibliografía, pues esos son los principales artículos. Este es el artículo del año 2000 en el cual se publicó RECIST 1.0 y estos son los artículos originales del 2009 cuando se hace la revisión de RECIST 1.1, principalmente, por si los gustan buscar. Y bueno, eso es todo de mi parte y pues agradezco el espacio con el Colegio de Radiología e Imagen del Estado de Puebla. Si alguien tiene alguna duda, pues la podemos aclarar. Es un gusto haber tenido esta plática. Aquí es cuando nosotros reflexionamos y decimos, la gente que antes aprendió de nosotros ahora nos enseña. Muchas felicidades, doctora Mezcua. ¿Cuánto has crecido? Nuevamente te lo digo, bienvenida hasta tu casa, el Colegio de Radiología. Creo que todos nosotros te deseamos un futuro brillante y muchas gracias por darnos esta ponencia. Bienvenido hasta tu casa. No sé si tengan alguna pregunta. Creo que nos quedó muy claro todo. Hola, muchas gracias. Cuando tenemos una lesión o un primario de un órgano y hay una resección quirúrgica y además quimioterapia, ¿qué sucede? Sí, de hecho, aquí, por ejemplo, ¿qué es lo más frecuente? En esa pregunta entraría más como cáncer renal, en el cual cuando haces la tomografía basal está el tumor primario y tiene metástasis, digamos, adenopatías retroperitoneales y metástasis pulmonares.
Lógico, cuando volvamos a ver ese paciente, que sería en el estudio control, el paciente va a llegar con una nefrectomía porque ya seguramente le han de haber quitado el riñón. Entonces, esa lesión diana que era la T, que era el tumor primario, ya no va a poder ser evaluada. Entonces, si nosotros desde un principio el oncólogo o la intención es llevarlo a un tratamiento quirúrgico, lo ideal es no meter el tumor primario, porque para el control ya no va a haber control. Pero se sigue haciendo la clasificación, se siguen haciendo los criterios RECIS porque hay que darle respuesta a las metástasis, que son las que van a responder con la quimioterapia. Como tal, lo quirúrgico, pues ya no está. Mi otra pregunta sería específicamente, ¿hay alguna modificación en el tamaño, tomando en cuenta que normalmente o tienen que estar? Sí, de hecho, o sea, RECIS es muy claro en decir que adenopatías tienen que medir más de 15 milímetros en eje corto. Por ejemplo, los tumores de esófago que hacen ganglios, pero los ganglios por su localización anatómica no crecen más de 10 milímetros, los que son yuxtaesofágicos, al no crecer más de 10 milímetros y aún ser metastásicos, no pueden considerarse como una lesión diana por criterios RECIS. O sea, tendría que a fuerzas medir más de 15 milímetros. Y si no tiene adenopatías, pues buscar alguna otra metástasis. O sea, las 5 lesiones que nos piden se pueden obviar. Por ejemplo, si solo tenemos metástasis a hígado, pues solo hígado, lo máximo que podemos medir en hígado van a ser 2 lesiones. Y esas 2 lesiones serían las únicas 2 diana. Si tenemos metástasis en hígado y pulmón, podemos tomar 2 y 2 y ahí ya tendríamos